Bueno, chicos, buenas tardes. Es una nueva modalidad debido a la situación que ustedes ya conocen y para que no pierdan las clases del curso. Bueno, lo que nos trae hoy es algunas preguntitas de reumato, hematología, endocrino y neumonología. Comenzamos. Bien, empezamos con reumatología. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes es el síntoma, perdón, más frecuente por el cual, arrancamos de cero. ¿Cuál de los siguientes es el síntoma más frecuente por el que consulta un paciente con síndrome de Sjögren? A, disfagia; B, tos y disfonía; C, seroftalmia y seroftomía; D, piel seca y prurito. Bien, seroftalmia y serostomía. Como ustedes saben, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que hace el compromiso de glándulas exócrinas y que la clínica se basa en esa afección. Afecta principalmente a mujeres en edad media, entre los 40 y 60 años. Puede ser primario, pero también puede ser secundario. Se lo encuentra asociado a otras colangeopatías, una de ellas es la artritis reumatoidea. Las manifestaciones clínicas, bueno, las manifestaciones bucales, la sensación de boca seca, a nivel ocular, las úlceras corneales; a nivel cutáneo pueden aparecer puede aparecer una vasculitis, que es una púrpura con lesiones de tipo palpable; a nivel respiratorio también por infiltrado linfocitario, que el paciente va a tener que compromete laringe, tráquea y las glándulas bronquiales, y esto puede dar el síntoma de tos persistente de tipo irritativa, o sea, una tos seca. A nivel digestivo puede dar trastornos deglutorios, bueno, a nivel genital la dispareunia y también manifestaciones sistémicas, otras manifestaciones sistémicas, perdón. Estos son los criterios europeos para la clasificación de Sjögren. Se pide 4, de los 6 que figuran aquí. Están los síntomas oculares, que es lo que hablábamos recién, la resequedad, los orales, y estos tienen que estar, en realidad, tratar de estar acompañados de la presencia de algún anticuerpo, los anti-RO, anti-LA como más frecuentes. La imagen de lo que es, bueno, una lengua seca, que se le dice lengua geográfica, se le llama; la sequedad que se trata con lágrimas, la sequedad, perdón, la seroftalmia, y la sequedad de la piel. Los anticuerpos característicos del Sjögren primario son factor reumatoideo y el ANA, el ANCA-C y ANCA-P, anti-Jo1, anti-RO y anti-LA. Bien, el anti-RO y el anti-A. Estamos hablando de lo que son anticuerpos más específicos de que estén o sea, en lo que es especificidad y sensibilidad, ¿no? Los otros pueden estar presentes, pero esos son característicos de estar presentes en el síndrome de Sjögren. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre dermatomiositis es incorrecta? El compromiso muscular es simétrico y distal; la afección cutánea característica es el eritema en el heliotropo, entre otros; en la biopsia se constata que la afección muscular es parcheada; los glucocorticoides son el tratamiento de elección. Está preguntando la incorrecta.
Bien, el compromiso muscular simétrico y distal. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza la dermatomiositis es justamente el compromiso que es simétrico pero es proximal. Se habla de la debilidad de las cinturas escapulares y pelvianas. El paciente refiere que le cuesta levantarse de la silla, que le cuesta subir un escalón, que le cuesta levantar los brazos, los miembros superiores, más allá de sus hombros, ¿sí? Es de etiología también desconocida, bueno, tiene... hay anticuerpos que están presentes, tiene afección tanto de piel como de los músculos, y bueno, puede ser primaria como patología propia o puede estar asociado a otra enfermedad de tejido conectivo, neoplasias y demás. En el laboratorio vamos a tener, obviamente, el patrón de inflamación elevado mediante el eritro, las enzimas musculares van a estar elevadas y los anticuerpos que suelen estar presentes, que es el anti-Jo1, el anti-MI y el anti-presentador de las partículas de reconocimiento de señal. ¿Sí? La electromiografía sirve también para el diagnóstico, está dentro de lo que se suma para hacer el diagnóstico. Ahí ven el eritema en el tercio superior del tronco, que se suele presentar en zonas fotoexpuestas, las pápulas de Gottron, que las pápulas de Gottron pueden ser lesiones justamente pápulas o placas que tienden a la descamación. Se los puede considerar o se los puede confundir con la psoriasis o con lesiones de lupus, pero bueno, eso es la característica y muchas veces son los motivos por los que consulta el paciente y por lo tanto el primer médico que puede llegar a verlos es el dermatólogo. El eritema en heliotropo que afecta a los párpados da un aspecto de placa eritematosa que cubre párpado inferior, superior y la región malar. Las siguientes patologías cursan con compromiso articular de tipo inflamatorio en su génesis, a excepción de artritis séptica, gota, artrosis o LES. Bien, la artrosis. Como bien se dice, la osteoartritis no es considerada una patología inflamatoria por las características también que tiene el cartílago, que no lleva a que se generen los signos clásicos de la inflamación. Es una patología degenerativa de las articulaciones que se da por el desgaste de los cartílagos articulares. Puede ser idiopática o secundaria, asociada a traumatismos, alteraciones en lo que es el desarrollo, puede ser localizada, que afecta a una articulación, o puede afectar varias, o sea que puede ser monoarticular es difícil, que oligoarticulares o poliarticulares. Es más frecuente en mujeres y se presenta cuanto a mayor edad se observa más y también en las obesas. Recuerden que de las articulaciones es importante las articulaciones que soportan peso, lo que es cadera, rodilla, y también las articulaciones, las pequeñas articulaciones como las articulaciones de las manos, con mayor compromiso de las interfalángicas distales, ¿sí? También los hombros es otra articulación que se suele ver afectada, y obviamente toda la columna también. Bueno, acá el dolor es de tipo mecánico, esto quiere decir, bueno, que el paciente el dolor lo va a ir sintiendo a medida de que transcurre el día, suele despertarse con una rigidez, pero que esa rigidez suele durar menos de 30 minutos y puede estar acompañado de atrofia muscular por en realidad la atrofia sería por la menor movilidad y deformidad de las articulaciones. Y un signo característico es la crepitación de la articulación. El diagnóstico es clínico radiológico, hay signos clínicos que hacen a la sospecha, aparte de la clínica, del relato del dolor que refiere el paciente, y es el estrechamiento del espacio articular, la esclerosis subcondral, presencia de osteofitos, los quistes subcondrales,
Entonces, acá lo que pueden ver es la superficie articular normal y lo que va pasando con el desgaste. El cartílago se va desgastando y expone al hueso. Esos osteofitos que se generan, son periféricos a la articulación, es como una necesidad de tratar de regenerar, que bueno, que obviamente que no lo logra. Fíjense en las placas que tienen abajo, como en la última se ve bien el pinzamiento articular, ¿sí? Y las flechas que están en el C, por ejemplo, son los osteofitos. Bueno, paciente de 45 años que consulta por artralgia en manos de un mes de evolución que se agrava con los esfuerzos. Rigidez matutina de 30 minutos de duración. Al examen físico se constata limitación de la movilidad de las articulaciones con crepitación y sin flebosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Artritis reumatoidea, artrosis, artritis, fiebre reumática. Esta es interactivo, chicos. Casi. Bien, la artrosis. Bien, en realidad era más de lo que estábamos hablando. Si lo volvemos a analizar, es un paciente de 45 años que tiene rigidez, pero que no dura más de 30 minutos. Están las crepitaciones, la limitación de la movilidad de las articulaciones propia de las articulaciones que están afectadas. ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos es muy característico de la artrosis? El pinzamiento de la interlínea articular, las erosiones óseas, la deformidad articular o las geodas subcondrales. Bien, las geodas subcondrales, que ahí pueden ver en las flechas negras de la imagen que tienen a su izquierda, se ve radiolúcido, eso es característico. Después lo otro que está mostrando también, bueno, hay una en la otra que también está mostrando las geodas, y también fíjense que tienen el pinzamiento de la interlínea, que eso también se puede ver en la artritis reumatoide, por ejemplo, y también lo que se ve es la esclerosis subcondral, ese como que hay un refuerzo a nivel óseo bien inmediato a la articulación. Luego de realizar una artrocentesis, obtiene el siguiente informe de laboratorio. Líquido claro, 2.500 células con 90% de monocitos, glucosa 0,8, proteínas 2, y bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Artrosis, gota, artritis séptica o artritis reumatoidea.
Bien, la artrosis. Fíjense en este cuadro comparativo de lo que es el líquido normal. Tenemos que tener en claro siempre un líquido normal, de todo tenemos que tener siempre en claro lo normal para saber qué vamos a encontrar, ¿no? Pero el aspecto es claro, la viscosidad es alta, el recuento de leucocitos es menor de 200 con menos de un 20% de polimorfo. La glucosa es normal, normal se dice en relación a la glucemia, a la plasmática, ¿no? Y las proteínas de 1,5 a 2,5. En un líquido no inflamatorio lo que tenemos es aumento de los leucocitos, pero sin predominio de polimorfo. ¿Ah? En cambio, en el séptico tenemos, o sea, de por sí ya el aspecto es un aspecto turbio, y hay un mayor de 50.000 leucocitos con franco predominio de polimorfo, mayor a un 90%. La PAM, la panarteritis o poliarteritis nudosa, se caracteriza por afectar las arterias de mediano o pequeño calibre, la afección pulmonar es la más frecuente, la biopsia negativa excluye su diagnóstico, es de presentación frecuente en la infancia. Bien, afecta las arterias de mediano y pequeño calibre. Bueno, es una vasculitis necrotizante que, como bien decía, afecta de mediano y pequeño calibre. La distribución es segmentaria, por eso una biopsia no excluye el diagnóstico. Suele afectar las zonas de bifurcación y las complicaciones que da son los microneurismas, trombosis. Afecta cualquier órgano, pero con menor frecuencia. Es excepcional el compromiso de pulmón, que eso lo van a encontrar así, y en vaso. Después las manifestaciones a nivel renal, articular, sistema nervioso central y periférico, coronario. A nivel renal, insuficiencia renal, da a nivel articular, genera artralgias. A nivel del sistema nervioso periférico, una neuropatía que es más frecuente en miembros inferiores. En el sistema nervioso central se puede expresar como un síndrome piramidal. A nivel cutáneo aparece una púrpura vascular. ¿Ah? Y a nivel coronario con una cardiopatía isquémica, con una angina de pecho. Otra pregunta interactiva, chicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre arteritis de la temporal es incorrecta? La cefalea es uno de los síntomas más característicos. El 50% presenta polimialgia reumática asociada. El compromiso vascular es difuso. La amaurosis es una de las complicaciones más graves. Pregunta incorrecta está diciendo. Bien. No pasa. Ahí está. El compromiso vascular es difuso. Lo que caracteriza la arteritis de la temporal es justamente también es el compromiso segmentario, por eso cuando se sospecha y se toma biopsia, se toman múltiples biopsias. Es una vasculitis granulomatosa que afecta a las arterias de mediano y gran calibre, más frecuente en mujeres y mayores de 50 años.
La clínica, síntomas generales, el paciente puede presentar fiebre, astenia, hiporexia, pero también, o sea, los síntomas que lo caracterizan es la cefalea hemicraniana, la ausencia o la disminución del pulso de la temporal, la claudicación mandibular, las alteraciones visuales que pueden hacer el debut con la maurosis, la presencia de anemia, que es normo-normo, y también de ACV por la oclusión arterial. La polimialgia reumática suele estar asociado en un alto porcentaje de estos pacientes. La arteritis de la temporal se la ve que acompaña a la polimialgia reumática. De hecho, por la incidencia que se está teniendo de diagnóstico de polimialgia, cuando el paciente empieza con alguno de estos síntomas, se debe y se hace un diagnóstico clínico de arteritis de la temporal, se empieza el tratamiento con corticoides hasta después, o sea, uno tiene un plazo para hacer después la toma de la biopsia sin que el tratamiento con corticoides nos modifique la biopsia. El síndrome de Felty se define por artritis reumatoide, esplenomegalia y anemia, AR, nefropatía y anemia, AR, nefropatía y neutropenia, AR, esplenomegalia y neutropenia. Bien, la AR, esplenomegalia y neutropenia. En realidad el síndrome de Felty, bueno, obviamente el criterio el diagnóstico es un criterio clínico por la sumatoria de lo ya nombrado, que es la artritis reumatoide. El paciente tiene que tener o hacer en el momento el diagnóstico de artritis reumatoide, presente la esplenomegalia y la neutropenia. Esto habla de un mal pronóstico, de una mala evolución de la artritis reumatoidea. El compromiso articular de la artritis reumatoidea se caracteriza por, marque la opción incorrecta, rigidez matinal igual o mayor a 1 hora, simétrico, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las interfalángicas distales, pueden presentar signos de inflamación. Bien, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las interfalángicas distales. En realidad, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las interfalángicas proximales, junto con las metacarpofalángicas y las metatarsofalangicas y las rodillas. Afecta principalmente a mujeres entre 40 y 60 años, es una poliarteritis que es simétrica, aditiva, erosiva, deformante y anquilosante, o sea, impide la movilidad de las articulaciones. Las manifestaciones extraarticulares, la presencia de los nódulos reumatoideos, las hematológicas, bueno, con la anemia, a nivel pulmonar también podemos encontrar nódulos reumatoideos y demás. Los criterios diagnósticos, según el Colegio Americano de AR, tienen que cumplir de estos criterios, que tiene que involucrar el articular, la serología, el compromiso sinovial y los reactantes de fase aguda. Habla de igual o más a 6 puntos. Ahí están las erosiones óseas, que eso caracteriza a la artritis, que son lesiones como en sacabocados. La osteopenia en banda también, al contrario de lo que se veía que era la esclerosis subcondral en la artrosis, acá tenemos la osteopenia yuxta articular, o sea, por encima del cartílago articular. ¿Cuál de los siguientes no es criterio diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Eritema malar, artritis erosiva de 2 o más articulaciones, serositis, pleuritis o pericarditis y las úlceras orales.
Bien, tengan en cuenta que la pregunta dice, no es criterio diagnóstico, ¿sí? La artritis erosiva de dos o más articulaciones. ¿Por qué? Si vamos, bueno, acá es una enfermedad también inflamatoria que afecta más frecuentemente a las mujeres, tiene un comportamiento de remisiones y recaídas, suele estar acompañado de síntomas constitucionales y también puede haber lesiones en piel, a nivel, bueno, de riñón, pulmón y demás, no nos vamos a detener en eso. Acá está el cuadro que cuenta, o sea, todos los sistemas que puede aparecer. Y vamos a los criterios diagnósticos, que en realidad está hablando de artritis, pero es de tipo no erosiva, ¿sí? Está la serositis, la afección renal, la afección neurológica, pero no es la artritis erosiva. Lo que tiene esto es de que los criterios clínicos tienen que estar acompañados de un criterio inmunológico. Ahí se ve las lesiones de lo que es el lupus discoide, las lesiones a nivel de cuero cabelludo que generan la alopecia, el eritema malar o en alas de mariposa. eh, Bien, otra pregunta interactiva, quedó en media cortada, pero falta una E nomás. ¿Cuál es la forma más frecuente de nefropatía lúpica en pacientes sintomáticos? Glomerulonefritis mesangial, la 2, glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria, que sería la tipo 3, glomerulonefritis proliferativa difusa, que es la 4, o la glomerulonefritis membranosa. Bien, es la glomerulonefritis proliferativa difusa, que sería la tipo 4. La nefropatía lúpica, bueno, muchas veces es con lo que hace el debut y con lo que se hace el diagnóstico del paciente. El tener una nefropatía me aumenta la mortalidad y morbilidad. Es más frecuente la presencia de la nefropatía en la mujer después de los 30 años y los criterios es la presencia de proteinuria y cilindros celulares en el sedimento. Acá están los tipos de la nefropatía. Fíjense que la tipo 4 es la más frecuente, suele tener la presentación de un síndrome nefrótico que evoluciona a una insuficiencia renal, asociado también con hipertensión. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia y rebiopsia renal? Todo paciente lúpico, toda paciente lúpica que presente proteinuria, hematuria, o en el laboratorio una insuficiencia renal, se deben biopsiar. ¿Y cuándo hay que rebiopsiar al paciente? Cuando hay un cambio y que justifica la rebiopsia si hay que hacer alguna modificación en el tratamiento o para determinar pronóstico. En relación a la espondilitis anquilosante, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Es más frecuente en varones de 15 a 30 años. La imagen en caña de bambú es un signo radiológico característico. Factor reumatoideo positivo en más del 50%. La uveitis anterior aguda es la manifestación extraarticular más frecuente.
Bien, el factor reumatoideo positivo, ¿y por qué? Porque justamente la espondilitis anquilosante es considerada de la seronegativa, por lo que el factor reumatoideo va a ser seronegativo. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta raquis, pelvis y tórax, que tiende a la anquilosis de las articulaciones. La presentación puede dar el síndrome sacroiliaco, o sea, la limitación en los movimientos, puede estar el punto sacroiliaco positivo, que es el dolor a la palpación, dolor vertebral, que es de tipo inflamatorio, o sea, con las características de la rigidez matutina y que va a ir aliviando con el movimiento, pero una rigidez que supera la hora. Y en lo que es periférico suele ser oligoarticular, ¿tá? Y es no erosiva. Puede presentar entesitis y dolor torácico. Dentro de la valoración del compromiso vertebral están las maniobras para donde se evidencia la rigidez, como es hacer agachar al paciente, que toque con la punta de los dedos, que toque que intente tocarse la punta del pie o el piso y está limitado. Y después también, bueno, hay otras maniobras como el signo de Joubert, de Ott, que también lo que manifiesta es la rigidez del raquis. Las manifestaciones extraarticulares, la uveitis es una de las más frecuentes y la aortitis. Bueno, cambiamos de tema. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la anemia ferropénica? Es de tipo regenerativa, las pérdidas digestivas son la causa más frecuente, el PCM, HCM están disminuidos, la biopsia de médula ósea es el mejor parámetro para detectar la ferropenia. Bien, es de tipo regenerativa. ¿Por qué? Porque está justamente dentro de las anemias A regenerativas, hay un recuento de reticulocitos bajo, el déficit de hierro que se da, una de las principales sospechas que hay que tener es una pérdida oculta, ¿ah? Si bien uno puede pensar en un déficit de aporte o un trastorno en la absorción, pero lo primero que hay que pensar habitualmente es en pérdida. El tubo digestivo es la sospecha y en la mujer también los ciclos menstruales. La clínica de un síndrome anémico más algunos signos específicos que pueden aparecer en la ferropenia, como bueno, las uñas en cuchara y demás. La aplasia medular se caracteriza por, marque la opción incorrecta. En la biopsia de médula ósea se evidencia fibrosis, ausencia de esplenomegalia y adenopatías, puede afectar a todas las series hematopoyéticas o a una sola, más del 60% son de causa idiopática. Bien, en la biopsia de médula ósea se evidencia fibrosis y eso es lo que es incorrecto. En la biopsia lo que se ve es la disminución de la celularidad y las lagunas grasas, ¿sí? Es una insuficiencia medular que puede ser selectiva o global a las series, estamos refiriéndonos. Y bueno, la etiología congénita o adquirida, un gran porcentaje, en realidad fíjense que de un 50 o un 60% es de causa idiopática, pero que también se las puede asociar a fármacos, radiaciones y demás. La clínica va a depender de la serie afectada, cuántas de las series están afectadas, si todas o algunas, ¿no? Y en el diagnóstico, como bien se dijo, es la biopsia y también el frotis en sangre periférica, que hay ausencia de anomalías. El tratamiento es el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos o los inmunosupresores. En relación a las leucemias agudas, ¿qué afirmación es incorrecta? Las leucemias mieloides agudas son las de peor pronóstico, las leucemias linfocíticas agudas son las más frecuentes en niños,
más del 20% de blastos de médula ósea, la coagulación intravascular diseminada es una complicación frecuente de la leucemia linfocítica aguda. La coagulación es una complicación frecuente de la leucemia mieloide, linfocítica, perdón, y en realidad es una complicación frecuente de la mieloide aguda. ¿tá? El diagnóstico sangre periférica, el frotis donde se observan blastos y hay una pancitopenia, y en médula ósea tiene que observarse un mayor al 20% de blastos. El pronóstico va a depender del tipo de la leucemia y de la respuesta que tenga el tratamiento. Los síndromes mielodisplásicos se caracterizan por, marque la opción incorrecta, alteraciones morfológicas de sangre periférica, presentación en niños y adolescentes, anemia, BCM elevado. Bien, presentación y en niños y adolescentes, porque es de presentación en el adulto mayores de 60 años, ¿sí? Hay riesgo de transformación en una leucemia, son también enfermedades clonales de las células madres, la clínica suele presentarse con anemias, infecciones reiteradas, trastornos hemorrágicos, y el diagnóstico se hace mediante en sangre periférica, el frotis, citopenias y hay alteraciones morfológicas, y en médula ósea hay dismielopoyesis y blastos. Pregunta interactiva. ¿Cuál es la causa más frecuente de poliglobulia? Policitemia vera, carcinoma renal, corticoides o tabaco. Bien, el tabaco. ¿ah? Está hablando de poliglobulia, que es el aumento de la masa eritrocitaria, que se define por un hematocrito superior a 45 en la mujer, 50 en el hombre, hemoglobina mayor de 15,3, 17,5 en el hombre, o un valor absoluto de hematíes mayor a 5.100.000 o en la mujer o 5.900.000. Esto predispone genera en realidad la hiperviscosidad con las complicaciones, ¿no? La poliglobulia puede ser relativa por disminución del volumen plasmático y la verdadera que se divide en primaria y secundaria. La primaria es la policitemia vera y las secundarias por aumento de la EPO, que pueden ser por causas cardíacas, neoplasias, las pulmonares, bueno, acá entra el tabaco. ¿Cuál de los siguientes no es criterio diagnóstico de la policitemia vera? Volumen eritrocitario mayor de 25%, esplenomegalia, aumento de la EPO, trombocitosis mayor a 400.000. Bien, perfecto. Es el aumento de la EPO, justamente por lo que dijimos recién, porque no es una estimulación que se da por un aumento de la eritropoyetina. Es una proliferación anómala, es una hematopoiesis clonal donde predomina la hiperplasia eritroide y, por lógica, me va a disminuir la EPO. Las manifestaciones clínicas que se puede tener por la hiperviscosidad
por el aumento de la masa celular es la facie eritroide, que es una facie eritematosa, puede haber una conjuntivitis, trastornos visuales, cefalea, vértigo, dolor abdominal. Esto se asocia a una hipercloridia. Por la hipoxia miocárdica puede haber disnea, hipertensión y angor, también fenómenos de trombosis y hemorragias, ¿sí? Y puede estar la esplenomegalia presente en el 80-90%. El aspecto eritematoso, con edema en los miembros, la coloración violácea en los miembros inferiores. Los criterios diagnósticos de la policitemia vera, hay criterios mayores y criterios menores, asociar un mayor y dos menores, dos mayores, ¿ah? Que es el volumen de eritrocitos superior a un 25%, la ausencia de otra causa de poliglobulia, la esplenomegalia, bueno, y la citogenética en médula ósea. Paciente de 30 años con enfermedad de Hodgkin que al momento del diagnóstico presenta fiebre y pérdida de peso, constatándose compromiso de ganglios paratraqueales y cervicales posteriores. ¿En qué estadio se encuentra según la clasificación de Ann Arbor? 3A, 2A, 2B, 3B. Bien, 2B. Acá está la clasificación, en realidad hace referencia a, bueno, el estadio 1 es una única región ganglionar o órgano linfoide, en el 2 tengo 2 o más, y en el 3 tengo afección de los dos lados del diafragma. Y la presencia de los síntomas B, que me da la clasificación, justamente me da la clasificación B, que es la pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre enfermedad de Hodgkin es incorrecta? La esclerosis nodular es de tipo histológico más frecuente. La depresión linfocitaria es la variante de peor pronóstico. Las adenopatías son indoloras y elásticas. La presencia de las células de Rett-Steinberg es patognomónica. Bien, la presencia de células de Rett-Steinberg es patognomónica. Si bien es característica la presencia de las células, pero no es patognomónica. También se puede encontrar, pueden aparecer en infecciones por virus del herpes zóster, la carbamazepina, en el no Hodgkin, en la mononucleosis infecciosa. La característica que tenían estas células de Rett-Steinberg es en apariencia de ojo de búho, son células grandes que tienen el núcleo y con los nucleolos prominentes. Pregunta interactiva. Paciente de 60 años que se encuentra en estudio por síndrome anémico y dolor en cráneo, arcos costales y pelvis. En el laboratorio constata anemia normo-normo, eritro mayor de 100, hipercalcemia, aumento de proteínas totales y en las RX evidencia lesiones líticas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, tricoleucemia o carcinoma oculto.
Bien, la respuesta mieloma múltiple, como contestó la mayoría. El mieloma, bueno, es la proliferación maligna coronal, está la presencia de una proteína monoclonal, se suele presentar en adultos mayores de 50 años y el motivo de consulta suele ser dolor óseo, dolor a nivel de la columna, nivel torácico, y después uno puede ir encontrando, o sea, el motivo de consulta puede ser otro, pero predomina el dolor óseo. En el laboratorio anemia, patrón de, o sea, el eritro elevada, en el proteinograma la banda monoclonal con la beta 2 microglobulina aumentada, hiperuricemia, hipercalcemia y en orina también proteína monoclonal. En la RX, imágenes líticas, que son en sacabocados, y en la biopsia de médula ósea, mayor al 10% de células plasmáticas monoclonales. Bueno, acá un poco un gráfico de cómo las células pasan a ocupar y por eso generan la debilidad, las lesiones a nivel del hueso. Fíjense las lesiones líticas que generan y van a generar fracturas patológicas que suelen ser el debut. A nivel vertebral puede haber un compromiso, o sea, puede presentarse como un síndrome medular. ¿Cuál de los siguientes es su diagnóstico en relación a esta imagen que están viendo? Hiperparatiroidismo, acromegalia, enfermedad de Paget o mieloma. Bien, el mieloma, por lo que estuvimos recién diciendo, lesiones en sacabocados típicas del mieloma. En el hipertiroidismo da ese patrón moteado, sal y pimienta, que hay que tener un poco de imaginación, ¿no? Para verlo, pero bueno, es lo que es como está descrito. Y después en la enfermedad de Paget, que lesiones también o sea, en realidad hay un patrón mixto de lesiones líticas con lesiones blásticas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? Estrés, fármacos, embarazo o el prolactinoma. Bien, los fármacos es la causa más frecuente. El estrés, la lactancia, bueno, el sueño, el coito están dentro de los fisiológicos. Las farmacológicas son las causas más frecuentes. Fíjense la metroclopramida, el conocido como el Reliveran, y lo que se ve mucho es con algunos antihipertensivos, pero con los antidepresivos y los antipsicóticos, que muchas veces llevan a la suspensión del fármaco. También patológica, bueno, el prolactinoma, el síndrome de silla turca, el hipotiroidismo primario. Otra pregunta interactiva. La secreción inadecuada de hormona antidiurética se caracteriza por, marque la opción incorrecta, hiponatremia, osmolaridad urinaria elevada, edema, sodio urinario elevado. Bien, edema es lo incorrecto.
La antidiurética, como ustedes saben, la secreta la neurohipófisis, va a estimular la reabsorción de agua. Ahí está lo que lo estimula, lo que lo inhibe, lo va a estimular el aumento de la osmolaridad plasmática, la disminución de la volemia, la hipotensión y demás. Y el síndrome de secreción inadecuada se caracteriza justamente por esta reabsorción, por una hiponatremia, disminución de la osmolaridad plasmática, normovolemia y aumento de la osmolaridad urinaria y aumento del sodio urinario, ¿sí? Las causas, como veíamos que lo estimulaba, las neoplasias suelen presentar como síndrome paraneoplásico, esta secreción inadecuada, la presencia de tumores también en sistema nervioso, fármacos, fíjense los IECAS que son de uso frecuente para la hipertensión que también lo pueden causar. Otra pregunta interactiva. Mujer de 30 años que consulta por fiebre, palpitaciones y dolor en la región anterior del cuello. Al examen físico se constata un bocio doloroso. La paciente refiere haber cursado un cuadro de resfrío hace una semana. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo más probable? Tiroiditis subaguda de Decarvine, tiroiditis de Riedel, tiroiditis aguda, bocio multinodular tóxico. Bien, la tiroiditis subaguda de Decarvine. Es de presentación con una relativa frecuencia, tiene la etiología viral, el paciente en el interrogatorio surge que días previos o la semana anterior cursó un cuadro de vía aérea superior y luego empieza con un dolor en la región anterior del cuello y se observa la tumoración, como lo refiere el paciente, y uno puede constatar una glándula que está aumentada de tamaño. La palpación de esa glándula es dolorosa, ¿sí? A diferencia de el bocio, que puede ser en el hipotiroidismo, que va a ser indoloro, como ahí lo dice. Los patrones de inflamación obviamente van a estar altos, no va a haber anticuerpos antitiroideos y el tratamiento se hace tratamiento sintomático. ¿Sí? El paciente pasa en el momento de la inflamación, la glándula hace la liberación de las hormonas tiroideas, por lo que empieza a comportarse como un hipertiroidismo, pasa a un eutiroidismo, seguido por un hipotiroidismo, porque la glándula queda agotada hasta que se recupera. Habitualmente el paciente recupera el estadio de eutiroidismo, ¿sí? Por eso el tratamiento no se hace con antitiroideos y se hace el tratamiento de síntomas, porque yo ya no estoy generando, o sea, lo que estoy tratando es de limitar lo que está generando y en algún momento la hormona circulante empieza a descender, por eso tengo que hacer únicamente tratamiento sintomático. El hipotiroidismo subclínico se define por TSH baja, T4 libre alta y T3 alta, TSH elevada, T4 libre y T3 normal, TSH baja con T4 libre y T3 normales, TSH alta, T4 libre y T3 baja. Bien. TSH alta con hormonas normales, ¿sí? Es un hallazgo de laboratorio, no es simplemente un hallazgo, siempre se debe realizar una segunda determinación de TSH, por lo menos a los 6 meses,
para excluir. Hay veces que el paciente refiere a algún trastorno que uno lo puede asociar con un hipotiroidismo. Las sociedades lo que sugieren es empezar a tratar con valores de TSH que superen los 10. El valor normal depende del punto de corte, es hasta 5, 4,5, dependiendo los puntos que dé el laboratorio. Pero sugiere iniciar tratamiento, obviamente, en las embarazadas cuando hay algún síntoma subjetivo, por lo que ya dejaría de ser subclínico, ¿bien? Y cuando hay la presencia de anticuerpos antitiroideos positivos, ¿tá? O cuando uno va haciendo el seguimiento y la TSH va en ascenso. ¿Para qué? Puede ser por cuestiones metabólicas, de empezar a tratar para mejorar, como bien dice ahí, el perfil lipídico, aliviar algún síntoma y para evitar que el paciente haga el debut de todo el cuadro de hipotiroidismo, con toda la clínica. El hipotiroidismo congénito se caracteriza por, marque la opción incorrecta, bajo peso al nacer, ictericia, llanto ronco, estreñimiento. Bien, bajo peso al nacer. El primario es el más frecuente, se hace la determinación de la TSH en sangre del talón entre el quinto y el sexto día de vida. Las causas más frecuentes es la digenesia tiroidea, la glándula ectópica o eutópica, y bueno, y después hay otras causas, pero esas serían las más frecuentes. La clínica es la ictericia, el llanto ronco, hipotermia, se dificulta, le cuesta comenzar a alimentarse, distensión abdominal, el chico está hipotónico, la macroglosia, y el cretinismo, que eso se observa en el desarrollo cuando hay un retraso en el crecimiento físico y mental. Imágenes que suelen ser bastante características. Por suerte esto hoy se ve poco por el screening que se hace de sangre de talón y se empiezan a suplantar, se empieza a hacer el tratamiento hormonal, pero bueno, algunos sí puede llegar a aparecer, hay que tenerlo en cuenta. En relación al coma mixedematoso, marque la opción incorrecta. Es más frecuente en ancianos, tiene alta mortalidad, la hipotermia es un síntoma que lo caracteriza, es una complicación del hipotiroidismo. Bien, la hipotermia es un síntoma que lo caracteriza. ¿Por qué? Porque el paciente tiene signos y síntomas de hipotiroidismo, entonces no va a tener no va a tener la hipertermia, ¿sí? Sino todo lo contrario. Es una complicación del hipotiroidismo, suele estar asociado en pacientes que no reciben el tratamiento o que no se hace un buen tratamiento post-tiroidectomía. Hay desencadenantes, que son las infecciones, exposiciones a muy bajas temperaturas, y las medidas son obviamente medidas de sostén y la administración de la hormona de manera endovenosa. Otra pregunta interactiva. En la enfermedad de Grace-Basedow se presentan, marcan la opción correcta. Niveles elevados de TSH, T4 y T3, bocio multinodular, IG estimuladora de tiroides, anticuerpos, antitiroglobulina positivo.
Bien. Como ustedes saben, es enfermedad autoinmune, más frecuente en mujeres, es la primer causa de hipertiroidismo, y acá lo que se observa es la presencia de anticuerpos que estimulan los receptores de la TSH. La clínica, bueno, de hipertiroidismo, con los temblores, puede hacer el debut con una arritmia, dentro de las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular, es un bocio difuso, puede estar presente la oftalmopatía y el mixedema pretibial. Las imágenes de, bueno, el bocio obviamente que está bastante exagerado en la foto, pero es lo que se puede llegar a ver, son bocios hiperfuncionantes, se puede llegar a auscultar un soplo a nivel de la glándula por el aumento de la vascularización. La oftalmopatía de Graves se caracteriza por, marque la opción incorrecta, exoftalmo bilateral, lagoftalmo. La complicación más frecuente son las úlceras corneales. Su evolución depende de los niveles de T4 libre y T3. Bien, la evolución no va a depender de los niveles de las hormonas tiroideas, ¿sí? Es la manifestación extratiroidea más frecuente que tiene esta patología, se da por el engrosamiento a nivel del espacio retrovulvar, por el infiltrado que se genera a nivel muscular con glucosaminoglicanos, y eso lleva a la protrusión ocular. Puede ser uni o bilateral, por lo que no es el compromiso no suele ser simétrico, y se presenta con exoftalmo, que es la protrusión del ojo, lagoftalmo, oftalmoplejía, o sea, la imposibilidad para mover bien los ojos, y el edema periorbitario. Las complicaciones son las úlceras corneales y la atrofia óptica del nervio óptico. Acá, como bien dice, no se encontró ninguna correlación. Muchas veces el cuadro clínico en realidad suele resolver con el tratamiento, con los antitiroideos, y se ve que la oftalmoplejía evoluciona. Hay tratamientos de corrección y bueno, y después medidas de que el paciente trate de tapar un poco el ojo, demás, para evitar las úlceras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los fármacos antitiroideos no es correcta? Es más frecuente, el más utilizado, perdón, es el metimazol. Se debe iniciar de inmediato para el manejo de los síntomas. El propiltiuracilo es de elección durante el embarazo. La agranulocitosis es el efecto adverso más grave. Bien, se debe iniciar de inmediato para el manejo. Los antitiroideos, volvamos a la pregunta, no se tienen que dar para controlar los síntomas, se da para controlar la enfermedad. Para controlar los síntomas también se debe dar lo que hablamos hoy en la tiroiditis, los betabloqueantes y demás, en relación al síntoma que esté teniendo el paciente. Se lo da para evitar la acción de las hormonas, ¿no? El síntoma más frecuente es la agranulocitosis. Fíjense que la acción que tienen es en evitar la síntesis de las hormonas. El yodo también disminuye el tamaño glandular. Bueno, acá un poco cómo actúa, que lo que hace es el bloqueo de la síntesis de la hormona. Por eso la hormona que ya está circulando y el tratamiento de los síntomas por la acción de las hormonas lo tengo que hacer. Por eso no lo debo iniciar para controlar síntomas, sino para controlar la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes no es criterio diagnóstico de diabetes mellitus? Glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos decilitro en al menos 2 muestras. Glucemia al azar igual o mayor a 200 miligramos decilitro, asociado a síntomas característicos.
glucemia mayor de 160, 2 horas posteriores a una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o una glicosilada mayor de 6,5. Bien, la glucemia después de la prueba de tolerancia mayor a 160, que como ustedes saben, la prueba a las 2 horas tiene que ser mayor o igual de 200 miligramos. Estos son los criterios, tengan en cuenta, de la Asociación Americana de Diabetes, que plantea a la hemoglobina glicosilada. La Asociación Argentina de Diabetes y la latinoamericana, sobre todo en realidad la argentina, como ahí fíjense que les dice que el laboratorio tiene que cumplir con los estándares, acá en Argentina todavía no se la considera para el diagnóstico por justamente eso. Sí se la utiliza, obviamente si hay un paciente con 8 de hemoglobina, 10 de hemoglobina, no va a haber dudas, pero sí lo que está más limítrofe. Sí, obviamente que se la usa para lo que es el seguimiento. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por, marque la opción incorrecta, destrucción de las células betas del páncreas, presentación más frecuente en la pubertad, déficit relativo de insulina, suele debutar con como una complicación aguda la cetoacidosis diabética. Bien, el déficit relativo, porque si bien la diabetes se define como un déficit absoluto o relativo, pero la diabetes tipo 1 se define por el déficit absoluto de insulina, que puede ser de causa autoinmune o idiopática. La autoinmune se relaciona con la destrucción de las células betas, de los islotes de Langerhans, y se generan anticuerpos contra insulina, la GAT65, la tirosina fosfatasa y demás. Los anticuerpos pueden detectarse en el suero, que eso afirma el diagnóstico de diabetes de tipo autoinmune. Bueno, ahí están los mecanismos de transporte. Otra pregunta interactiva. Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ¿cuál de las siguientes recomendaciones para pacientes diabéticos es incorrecta? Cifra de presión arterial sistólica de 120, diastólica de 80, niveles de colesterol LDL menor de 100 miligramos por decilitro en pacientes sin enfermedad cardiovascular, control anual de la función renal, perímetro abdominal menor de 94 centímetros en el hombre y menor de 90 en la mujer.
Bien. Las cifras de presión arterial sistólica de 120-180, porque el criterio que se toma es una presión sistólica de hasta 130. ¿Cuál de los siguientes antidiabéticos orales es el más recomendado de agregar cuando no se ha logrado la meta de hemoglobina glicosilada con metformina como monoterapia? Sulfonilurea, tiazolinedionas, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que es los IDPP4, o cualquiera. Cualquiera. En realidad en los estudios y en lo que ha publicado la Asociación Americana, siempre se sigue manteniendo la metformina como monoterapia, que bueno, se debe controlar a los 3 meses y si no se logró la meta de hemoglobina glicosilada, se debe iniciar con una segunda droga. Se espera otros 3 meses y si tampoco se logra se agrega una tercera droga. Pero fíjense que lo pueden combinar con sulfonilurea, con inhibidores de la PP4, con inhibidores del SGLT2, con los agonistas GLP1, o sea, y con insulina, obviamente. Según la guía ATP4, en un paciente con cifras de colesterol LDL superior a 190 miligramos decilitros, ¿a partir de qué edad está indicado el tratamiento intensivo con estatinas? ¿Mayor a 21 años, mayor a 35 años, mayor a 40 o mayor a 18 años? Mayor de 21. Acá pone 4 grupos en los que se van a beneficiar con el uso de estatina, que son los pacientes con enfermedad cardiovascular clínica, o sea, evidente. El grupo que tiene una LDL mayor a 190. El otro grupo son los pacientes diabéticos entre 40 y 75 años, con LDL entre 70 y 189 sin enfermedad cardiovascular. Y en el último grupo, que es el 4, son los pacientes no diabéticos sin enfermedad cardiovascular, con LDL entre 70 y 190, pero con un riesgo estimado mayor a 7,5. Y acá la referencia en relación a la pregunta, que con un colesterol mayor de 190, los mayores de 21 años tienen mayor riesgo de estar expuestos a niveles de colesterol alto por un mayor tiempo o de por vida, como ahí lo dice, ¿sí? Y hay que estudiar causas secundarias y también causas genéticas. Las alteraciones hidroelectrolíticas que caracterizan a la enfermedad de Addison son, marque la opción incorrecta: hiponatremia, hipopotasemia, hipernatremia, hipopotasemia, hiponatremia, hiperpotasemia, hipernatremia, hiperpotasemia. Bien, hiponatremia e hiperpotasemia. En la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal, hay afección de la zona glomerular con la secreción de aldosterona, de la fasciculada con lo que es el cortisol y la reticular con los andrógenos. Esto genera la pérdida de sodio con la retención del potasio y por eso la alteración hidroelectrolítica de hiponatremia e hiperpotasemia. Insuficiencia primaria, más frecuente en mujeres.
La causa autoinmune también se asocia secundaria a la adrenalitis por tuberculosis, a hemorragias, ¿sí? O a fármacos. Y bueno, como dice ahí, el déficit de mineralocorticoides, glucocorticoides y de andrógenos. Los síntomas que suelen presentar: fatiga, cansancio, la hipotensión por esa hiponatremia. La hiperpigmentación es marcada, fíjense que está en el 94% de los pacientes. El test de Nugent se utiliza en el screening de ¿qué patología? Enfermedad de Addison, síndrome de Cushing, síndrome de Cohn o el feocromocitoma. Bien, para el síndrome de Cushing, ¿en qué consta este test? Es el test de supresión rápida que se hace con dexametasona. Lo que se le hace es darle al paciente 1 miligramo vía oral de betametasona a las 11 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana se mide el cortisol plasmático. Lo que se espera que esté por debajo de 5 microgramos, que eso habla de una supresión normal por la toma del corticoide la noche anterior, ¿no? Si está por encima es que no hay inhibición y tengo que ir a descartar síndrome de Cushing. Tener en cuenta que también puede encontrarse la falta de supresión, o sea, esto que no dé por debajo de 5 en pacientes obesos, etilistas. Las manifestaciones del Cushing son las que se generan por la exposición que se da por los glucoscorticoides. El síndrome de Cushing, que puede ser exógeno o endógeno, dependiente de ACTH o independiente de ACTH. ¿Qué está hablando de dependientes? Que en realidad está la secreción de ACTH habitual en el adenoma de hipófisis, que conforma lo que es la enfermedad de Cushing, o las secreciones ectópicas, que se puede ver como cuadro paraneo también. Independiente es el tumor, el adenoma, la hiperplasia adrenal también. Acá está la clínica, ahí está la redistribución de la grasa corporal, que da el aspecto de cara de luna llena, la obesidad a nivel abdominal, la formación de las estrías, que son rojo-violáceas en abdomen y en raíz de miembro superior e inferior, la presencia de edemas. Bueno, los trastornos psicológicos, la predisposición a la diabetes. Bueno, y pasamos a neumonología, que es el último tema, así ya nos aburren más. ¿Cuál es la neoplasia de pulmón más frecuente? Adenocarcinoma, metástasis, carcinoma epidermoide o carcinoma de células pequeñas. El adenocarcinoma es el 90% de los primarios, frecuente a partir de los 60, 65 años, es el más frecuente en Argentina. En relación al carcinoma de células pequeñas de pulmón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Se manifiesta frecuentemente como síndrome paraneoplásico, es el de peor pronóstico, es de localización periférica, más del 90% de los pacientes presentan metástasis extratorácicas al momento del diagnóstico. Bien, no es de localización periférica, todo lo contrario, es de localización central. Al momento del diagnóstico, la mayoría ya tiene compromiso extrapulmonar. Por el compromiso que tiene la localización, puede dar un síndrome de vena cava superior,
y las manifestaciones como síndromes paraneoplásicos por la secreción de antidiurética, paratormona, CTH. Pregunta interactiva. Paciente con sospecha de cáncer de pulmón. En estudios se constata un nódulo pulmonar central de 4 centímetros, atelectasia, ganglios positivos peribronquiales, homolaterales, sin metástasis a distancia. ¿Cuál sería la clasificación según el TNM? Bien, analicemos entonces por qué sería un T2N1M0. Es un T2 porque tiene 4 centímetros, o sea que está entre los 3 y los 7, como ahí bien lo dice. Tiene presencia de metástasis ganglionares a nivel peribronquial y no tiene metástasis a distancia. La bronquitis crónica se caracteriza por, marque la opción incorrecta, reducción en el flujo expiratorio máximo, hipertrofia e hiperplasia de las glándulas secretoras de moco en los bronquios. La disnea es el síntoma más específico, el diagnóstico es clínico. La disnea es el síntoma más específico. No, el síntoma específico por el que se hace el diagnóstico clínico en realidad es la tos crónica y productiva durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos, sin que haya otra causa que lo justifique, que el paciente no haya cursado justo en ese periodo una neumonía, algún otro cuadro, ¿no? Se den un tercio de los tabaquistas, o sea que está asociado a la bronquitis, y otro de los síntomas que pueden tener es la disnea y cianosis. ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos no es característico de un paciente con enfisema? Aplanamiento de los semidiafragmas, aumento de los espacios pre y retrocardíacos, horizontalización de los arcos costales, aumento de la trama vascular. Bien, perfecto, el aumento de la trama vascular. Todo lo otro es justamente lo que es característico. El aumento del espacio pre y retrocardíaco, cómo están horizontalizados los arcos costales y el aplanamiento del diafragma. En relación al asma, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? La medición del pico flujo se caracteriza se utiliza para valorar la gravedad de una crisis. La reversibilidad de la obstrucción bronquial se define por un aumento del BEP1 tras broncodilatadores. Una espirometría normal excluye su diagnóstico. El test de hiperactividad positivo se define por una disminución del 20% del BEP1. Bien, una espirometría normal no me va a excluir, ¿sí? Yo lo puedo tener al paciente libre de síntomas, libre del cuadro, pero no quita que tenga una hiperreactividad ante determinados estímulos, que los estímulos pueden ser la actividad física, el cambio climático, se puede exacerbar por algún proceso infeccioso también. ¿Sí? Y lo que caracteriza el asma es la hiperreactividad que revierte con broncodilatadores.
La clínica es una tos que puede estar acompañada con algo de expectoración, que es una expectoración bien viscosa, blanquecina, disnea y sibilancias. El diagnóstico se hace mediante la clínica sumado a la espirometría, pero como bien dice ahí, no excluye el diagnóstico una espirometría normal. Muchas veces, aparte del B1, hay que ir a buscar los valores 2575, que habla de la obstrucción de los bronquios de pequeño calibre, que eso también es útil para los pacientes EPOC, para demostrar un patrón obstructivo en la espirometría. Bueno, los pacientes con sospecha y espirometría se puede realizar la prueba de la estimulación, que oscila en la estimulación o sea, generar el broncoespasmo, la hiperreactividad en realidad, que eso lleva a la disminución del BEP mayor a 20% del basal. Usted recibe a un paciente de 20 años que ingresa caminando con aumento de la tos, disnea, clase funcional 2, taquipnea y taquicardia, saturando 96% aire ambiente, interpreta una crisis asmática. ¿Cuál sería el tratamiento indicado en este paciente? Salbutamol y corticoides inhalado, salbutamol y corticoides orales, formoterol, corticoides inhalados y orales, salbutamol, corticoides endovenoso. Corticoides orales. ¿Por qué? Yo puedo incorporarle corticoides inhalados, pero para sacarlo está en una crisis y corresponde darle los corticoides. Fíjense acá la crisis asmática en los signos y la clasificación, en leve, moderado, severo, el aumento en relación a la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria. En la crisis leve le doy beta 2 de acción corta como un salbutamol y corticoides orales. Se puede o no hacer la oxigenoterapia. El corticoide inhalado se lo puede hacer mediante aerosol o nebulización según lo que se disponga. Y la grave lleva a la internación y a hacer las nebulizaciones con beta 2 y los corticoides endovenoso. También puede llevar a la necesidad de adrenalina y a la oxigenoterapia, dependiendo la gravedad. Según el protocolo de diagnóstico y manejo del asma en el adulto, en relación a la terapia de control o mantenimiento, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Los corticoides inhalados son los fármacos de primera línea, los agonistas beta de acción larga, que son los LABA, se utilizan como monoterapia. Se debe realizar educación para el automanejo. La asociación de corticoides inhalados y LABA se puede utilizar cuando no hay control con dosis baja de corticoides inhalados solos. Bien. La base del tratamiento de mantenimiento o sostén del asma son los corticoides inhalados. Debe ser lo primero que le tengo que ofrecer al paciente, sin tampoco llegar a dosis elevadas, porque puedo tener síntomas sistémicos. Entonces, cuando no responde a los corticoides inhalados, tengo que agregar el broncodilatador de acción larga. ¿Cómo considero en relación a los grados de control del asma? Es mediante la valoración, el interrogatorio que tengo con el paciente. Saber si presenta síntomas diurnos, más de 2 veces por semana, si alguna vez lo despertó el síntoma durante la noche, la necesidad del requerimiento de rescate, el rescate se hace con los de acción corta, con el salbutamol, o si se limita a alguna actividad
por el asma. La que está bien controlado no quiere decir que el paciente no esté en tratamiento, puede estar en tratamiento, no va a tener ninguno de estos síntomas. El parcialmente controlado, 1 o 2, y el no controlado puede tener, de todos los que le preguntamos, mínimo 3. Según los criterios de Light, se clasificará como exudado al líquido pleural con las siguientes características. Proteínas del líquido pleural y las séricas, la relación mayor a 0,5, LDH del líquido pleural con el sérico mayor de 0,6, LDH en líquido pleural mayor a 1/3 de la sérica. Proteínas del líquido pleural y sérica, la relación mayor a 0,5, la relación del LDH pleural sérico de 0,6 y LDH del líquido mayor a 2/3, proteínas del líquido pleural sérica mayor a 0,5, LDH mayor a 0,6 y el LDH del líquido pleural menor de 2/3, proteínas de líquido pleural sérico menor de 0,5, LDH pleural sérico menor de 0,6 y LDH del líquido pleural menor de 1/3. Está hablando de cómo se clasifica exudado. Las proteínas del líquido pleural mayor de 0,5 con la LDH mayor de 0,6 o el LDH mayor a 2/3. Bueno, acá están los criterios de Light, ¿sí? Usted, pregunta interactiva, y es la última. Usted recibe el siguiente líquido, el siguiente informe de un líquido pleural. Aspecto turbio, pH de 7, tinción de gram positivo, glucosa de 35, polimorfo de 35.000 y un LDH de 1.250. Lo interpreta como trasudado, exudado complicado o empiema. Bien, se define como empiema. Empiema, la presencia de pus en el líquido, algunos datos del físico-químico del líquido, cuando el pH es menor de 7,2, glucosa menor del 50% de la plasmática, un LDH mayor a 1.000, leucocitos mayor a 30.000, y el ácido láctico, bueno, que recién no teníamos el dato. El tratamiento es drenar el empiema mediante un tubo y obviamente los antibióticos. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, y éxitos en el examen. Bueno chicos, ahora abrimos un espacio de 1 o 2 minutos. Para quienes tengan alguna duda o quieran hacer alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. Así la doctora la responde.
Bueno, alumnos, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la clase. Recuerden que pueden hacer las consultas en el Moodle. Y por ahora, hasta no haya novedades, vamos a seguir con esta modalidad. Bueno, ahí tenemos una pregunta. A ver si la responde. Doctora. Le leo la pregunta, doctora. Tomás Cullen pregunta, ¿por qué en el valor de LDL mayor a 190 solo se trata a los mayores de 21 y no se empieza de los 18? Bien, bien. La guía, que es la última, la del ATP4, lo que sugiere es a partir de los 21 está asociado en relación a la presencia de los efectos adversos de las estatinas, porque está hablando de iniciar un tratamiento intensificado. Obviamente que de todo también se hace excepción cuando uno sabe que ya hay una dislipemia familiar y se vienen manejando valores más altos, se puede iniciar tratamiento alto. Pero bueno, lo que da de sugerencia es que es ahí a partir de cuándo se hace. ¿Por qué? Porque también es la edad con la que se comienzan con los screening de laboratorio. Y por eso se hace el tratamiento. Lo recomienda la guía asociado a los efectos adversos, pero en situaciones particulares se puede iniciar antes. Otra pregunta, doctora, de Estefanía Silva. Dice que no terminó de entender por qué la biopsia negativa no descarta la PAN. Bien, la biopsia negativa no descarta porque una única biopsia negativa no lo va a descartar porque el compromiso es segmentario, entonces por eso tiene que ser parcheada. Está hablando de una biopsia negativa. Con una negativa no la podemos hacer, se queda sospecha diagnóstica, hay que volver a biopsiar. Excelente, muchísimas gracias, doctora, le dice Estefanía. Yamil Rodríguez. Sí. Yamil Rodríguez comenta algo, dice que para el diagnóstico de diabetes se utiliza la guía ALAD, aunque acá no se utilice como diagnóstico la HB glicosilicada, es decir, nos basamos en la ALAD. Sí, básense en la guía. Nosotros solemos usar en la clínica habitual mucho de la guía americana. La Asociación Argentina de Diabetes basa mucho en la ALAT y bueno, nosotros hasta el día de hoy no usamos la hemoglobina glicosilada como diagnóstico, sí como seguimiento. Básense en la guía latinoamericana de diabetes, chicos.